en la mente de un griego, es alguien que es llamado al lado de uno. Es decir, es alguien especial. Un griego, si quería sacar a alguien a una persona de un apuro, ellos sabían que tenían que traer a alguien especial. Alguien especial. Uno. Fíjate bien, Jesús está tomando la mentalidad griega, el conocimiento de los griegos, el conocimiento de los romanos, para decir lo que el Consolador, el Espíritu de Dios, vendría a ser sobre los discípulos, sobre nosotros, sobre la iglesia. Entonces, prepárate. El Consolador, el Espíritu de Dios, fue enviado, fue rogado por Jesús para que viniera. Ahora, si Jesús rogaba al Padre que enviara al Consolador y el Espíritu decía, no voy, ¿qué cree que hubiera pasado? Si el Espíritu Santo hubiera dicho, no quiero ir, no me den a la tierra para que la ministre, nosotros estuviéramos en problemas. El Espíritu vino porque nos ama también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El Espíritu vino porque ama a la humanidad. El Espíritu vino porque te ama a ti, me ama a mí, ama a tu familia. Por eso Él vino. Gloria a Dios. Aleluya. Debe ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, quiero compartir 4 cosas que el Espíritu de Dios vino a hacer para nosotros, para la iglesia, para ti. Y yo no sé qué momento estás viviendo en tu vida. Si estás viviendo una depresión, una soledad, tristeza, ya no tienes fuerzas para seguir, mira lo que Dios ha preparado para nosotros. El Consolador es una persona que viene para estar al lado de uno y con uno. Es una persona como abogado para defender a un acusado al que se le va a imponer una pena o castigo. Para eso vino, para defendernos de una pena, de un castigo. El Espíritu de Dios sabe que si Él no venía, tú y yo no podríamos llegar al final de la carrera y seríamos condenados para siempre. Sin el Espíritu de Dios, nadie llegará al final de su carrera. Nadie. Ningún ser humano puede salvarse por mucho esfuerzo que haga. Mire, ¿cuántos monjes, cuántos padres ni siquiera se casan, ni siquiera toman mujeres, pero no pueden ni siquiera mantener la santidad? Porque no es que estén solos, es a quien tienen en el corazón. No es, hermano, ellos pueden estar 100 años sin tocar a una mujer, pero por dentro están podridos, porque no tienen el Espíritu de Dios. Nadie puede ser salvo. Y el Espíritu de Dios dijo, se van a perder para siempre. Y hay otra cosa que vino a hacer el Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, Cristo te perdona, te lava tus pecados, te perdona todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se les perdonó su pecado? Mira, cuando tú y yo venimos a la cruz de Jesús y recibimos a Cristo, todos los pecados fueron borrados. Fueron borrados para siempre. Los alejó Dios. Pero luego que empiezas a caminar, viene el enemigo y te empieza a hablar al oído y te dice, si tú eras un malandro, tú eras un tranza, ¿ya no te acuerdas? Tú viviste con la mujer de tu cuñado, de tu pariente, y te empieza a decir, tú como mujer te le metías, etc. El diablo te empieza a bombardear los pecados pasados. Y es allí donde entra la función del Consolador para defenderte, y Él para esos pensamientos y te llega a decir, tú ya has sido perdonado, esos pecados fueron borrados, no pienses más en eso, Dios te ama y te ha salvado de una vez y para siempre. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Sabes que tus pensamientos no van a ser borrados, van a estar allí. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de haber robado algo? Levanten la mano. Yo me acuerdo haber robado unas monedas a una tía. El recuerdo está allí para mí, pero el pecado ya ha sido perdonado. Y si viene Satanás y me dice, tú eres un ladrón, le digo, no, era un ladrón. Él ya me hizo justo. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque el Espíritu de Dios me ha enseñado. Me ha enseñado a hablarle al acusador, a alguien que te quiere poner miseria en tu mente y en tu corazón, que eres un pecador como al principio. Ya no lo eres. Hemos sido perdonados. No existe pecado. El pecado de antes que recibiera a Cristo ya no existe. En los libros de Dios ya no existe. El que existe es el pecado de la conversión para este tiempo. Que si no te has arrepentido, ese pecado está ahí. Te dijiste con la señora y con el Señor de palabras y no te arrepentiste. Ese pecado está ahí. Y el diablo va a venir para acusarte. Y si no pides perdón, dice el Espíritu de Dios, no puedo hacer nada. Legalmente eres culpable. Y el diablo te acusa. Y él te puede acusar porque legalmente tú no has pedido perdón. Cuando tú pides perdón, el Espíritu de Dios te defiende. Amén. Y es una batalla espiritual en los cielos y en tu mente y en tu corazón. Y esa es obra del Espíritu Santo. Entonces yo tengo un abogado, por eso si fallo o estoy consciente que fallé, le digo al Señor, perdóname Señor, perdóname, sí, cometí ese error, no debía haberlo hecho, perdóname. Entonces le estoy dando argumento al Espíritu de Dios para que cuando venga el enemigo a acusarme, él pueda mandarlo, hermano, como dicen los chamacos, por un tubo. Y eso es muy importante. Hay gente que todavía carga pecados de hace 100 años. ¿Cuántos tienen 100 años aquí? Ninguno. De hace 50 años. ¿Cuántos tienen 50 años? Ahora te haces el chamacón. Bueno, está. ¿Cuántos tienen 25 años? Todos. Aquí solo vemos de 18 años para arriba. Dispensen. Esta es la clase de teenager. Entonces, mis hermanos, eso es muy importante para el nuevo convertido. Tal vez tú ya lo sabes, pero te tienes que ejercitar. Si tus pecados ya han sido perdonados, el abogado, el consolador, se parará y te revelará esa verdad. Y te pararás, porque el diablo te dirá, eres un pecador, eres un cualquiera. Y te tienes que parar y decirle, ahora soy un hijo de Dios. Pero si tienes algo ahí, no puedes pararte. Tienes que pedir perdón. ¿Cuántos me están siguiendo? Número 2. Ahí está, el abogado, el Espíritu Santo es un abogado que nos defiende. Nos defiende de todo ataque. Nos defiende de las personas que nos critican. ¿Sabía eso? Hay personas que me critican a mí. Si hago las cosas bien, me critican, y si hago las cosas mal, me critican. Pero tengo un abogado. Tengo un abogado. Se llama el Espíritu Santo. Aunque me critiques, Él me defiende. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Tenemos que evitar que la gente nos critique. Pero si la crítica viene sin fundamento, dice el Señor, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero si me critican porque estoy haciendo mal, debo de corregirme. ¿Cuántos me están siguiendo? Debo de parar y decir si tiene razón. Aunque no es la persona indicada para decírmelo, voy a corregirme. Y eso es ser sabio. Entonces tenemos un abogado que nos defiende. Nos defiende legalmente, nos defiende. Hermanos, si yo le contara mi situación migratoria, un día fui a renovar mi permiso de migración y me dijo el oficial, tú ya deberías de estar deportado, y abrió la puerta y hermano me iba a agarrar. ¿Y qué cree que hice yo? Me corrí, hermano.
Estaba en el 8º piso en Los Ángeles y fui a renovar mi permiso y me dijo, tú ya tenías salida voluntaria hace años, ya debiste haber ido, y que lo veo, hermano, que va a abrir la puerta y agarro ese ascensor y que estaba abierto y le pucho y cierra la puerta y yo para abajo. Cuando él llegó a la puerta yo ya iba como en el 4º piso y que llego al 1er piso, hermano, y me desaparecí. Y ya le dije al Señor, yo no puedo vivir así. ¿Quieres que me vaya? Yo me voy. Me voy a mi país y voy a irte a servir. Al poco tiempo salió una ley para los nicaragüenses, la ley Nacara. Decía que todos los nicaragüenses podían emigrar. Apliqué, aunque tenía una petición como ministro, nunca salía la petición. Pero tenemos un ¿qué? Abogado. Un abogado. Y cuando llegué, cuando hice la petición a migración, el juez y el fiscal se quedaban viendo y decían, pues, ¿cómo ve? Decía el juez al fiscal. Dice, estos, Alina y yo, estos ya debían de estar en su país. Pero dice, tienen buen récord, han hecho las cosas bien, tienen buenas referencias. Y le dijo él, por mi parte, señor juez, yo le sugiero que le dé su residencia a estas 2 personas. ¿Quién lo hizo? Cristo, el abogado. Si tú no tienes papeles, confía tu causa al Señor. De una u otra manera, Él te sacará adelante. Él ya te tiene aquí. No vivas para ti, vive para Él y vas a ver la diferencia. Las personas que nacieron aquí no tienen ni idea qué es estar indocumentado. No tienes idea que al dormir te lleguen y cómo tocan la puerta. No tienes idea. Y dale gracias a Dios porque naciste aquí. Y el que tiene papeles, dele gracias a Dios. Amén. Y oremos por aquellos que con un ojo duermen y con el otro están esperando la migra. Porque eso, hermanos, sí te quita el sueño. Amén, hermanos. Tenemos que tener compasión por nuestros hermanos. Pero yo vine a decirte que tienes un abogado que se llama el Espíritu Santo. Él va a defenderte. Arregla todo lo que tienes que arreglar. Paga tus impuestos. Pórtate bien. Paga los tickets. Si te cruzaste en la roja y dice el oficial que te la cruzaste, dile que sí y dale las gracias. Nosotros nos reímos con Alina porque la mayoría, me acuerdo que di una vuelta un día y no vi un alto. Y me dice el oficial, te pasaste un alto. Le dije, no lo vi y realmente había un árbol sobre el alto y no quise pelear. Y cuando me dio el ticket le dije, gracias oficial. Y mi esposa se estaba riendo. ¿Cómo le vas a dar gracias si te va a estar cobrando? Entonces cuando miramos a alguien que lo paró, gracias oficial. Pero tenemos, hermano, hagamos las cosas bien. No mientas. Si vas a migración, no mientas. Ellos saben. ¿Saben? Yo fui una vez a mi país en ese proceso. Me dieron permiso porque mi mamá estaba muy enferma. Fui, tramité un parol, permiso, salí y no sabía si podía regresar. Cuando regresé, el oficial podía negarme la entrada porque era un parol. Y yo oré, ayuné, y el oficial cuando regresé a los 9 días miró que era un permiso nada más, un parol, y podía decir, regrésate a tu país. Pero Dios mandó un consolador, un abogado para defendernos. Y me dijo el oficial, pásame. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estuve en esa corte con el juez para hacerme residente, el fiscal y el juez hicieron la pregunta del $1.000.000 para ver si éramos íntegros. Y me preguntó esto: ¿saliste alguna vez del país en este tiempo? Y le dije sí salí. Y dijo el fiscal,
désela, porque dije la verdad. Si hubiera dicho, no, no salí, no me dan la residencia. Tienes que ponerte el cinturón de la verdad donde quiera que vas. Habla con la verdad, siempre. Si cometiste el error, dile al oficial, es cierto, oficial, cometí el error, discúlpeme y yo pago lo que usted quiera. No te pongas como en nuestros países, aquí no le puedes dar mordida a un no le puedes dar, no te pongas al tú por tú. ¿Sabe qué, iglesia del Señor? No caigamos como los impíos. Los impíos están haciendo lo malo y el oficial le está diciendo y se ponen a discutir. No discutas. Si cometiste el error, ahora si puedes pelear el caso, peléalo. Si tienes la razón, te van a oír y te van a dar la razón. Pero hay gente que quiere hacer lo que se le pega la gana. No, hermano. Tienes que caminar con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, eso es práctica en la vida. Tenemos un abogado. Diga conmigo. Tengo un abogado que me defiende de Satanás, de mis enemigos y de toda adversidad. Número 2. El Paracleto, el Consolador, es una persona, un experto para que aconseje en una situación difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles en la vida? ¿Cuántos de ustedes están viviendo una situación difícil? Y usted dice, me gustaría tener un consejero, me gustaría ir con un profesional que me aconseje en esta situación. Pues Jesús mandó al Espíritu Santo porque Él es un experto en consejería. Experto en consejería, para que nos aconseje en situaciones difíciles. Tal vez estás pensando en divorciarte. ¿Ese es el camino? Pregúntale al Espíritu de Dios. Tal vez estás pensando en casarte. Pregúntale al Espíritu de Dios si ese es el consejo correcto. Él es un experto. Recuerda eso, un experto. No cualquier persona. No es la comadre ni es el compadre. Es un experto en la materia. Entonces, hermano, el Señor envió un consejero para el hogar, con los hijos, en el trabajo, con quién te casarás, tus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has pedido consejo al Espíritu Santo? Tal vez le has dicho al Padre, Padre, ilumíname, pero estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora es la persona de la Trinidad fungiendo, representando a Cristo, representando al Padre en la tierra. Muchas personas les cuesta tener una relación con el Espíritu de Dios. No tienen problema en su relación con Cristo, pero con el Espíritu Santo sí tienen problema. Entonces te quiero decir que todo problema en el hogar, con los hijos, en el trabajo, podemos hablar con el Consolador, el Espíritu de Dios, y decirle, aconséjame, ¿qué debo hacer? Espíritu de Dios, aconséjame. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has pedido consejo al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces creemos que el amigo es más inteligente que el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios, hermanos, es nuestro consejero por excelencia. Y no estoy hablando utópicamente, estoy hablando que si tenemos una relación verdadera con Dios, el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. Aquí hay algo que usted necesita saber. Usted me dice, hermano, yo soy un creyente sincero. Me convertí, amo a Dios, pero nunca he oído al Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué no lo has oído? ¿Lo has buscado? Y me preguntas, ¿y cómo lo busco? En oración y en ayuno. El ayuno
romperá la parte material, todo lo mundano que traemos en la mente. El ayuno lo empieza a bajar y te empiezas a comunicar con Dios en una forma sobrenatural y te habla como un amigo. He tenido comunión con el Espíritu de Dios de una forma maravillosa. 2, 3 días de ayuno te hacen sensible a la voz de Dios. Pero estás pensando, ayunar yo, esta pancita, ayunar esa pancita, ponla a ayunar, para que recibas el consejo directo de Dios. Amén. Si lo quieres, tienes que pagar un precio. Amén. Deja la Coca-Cola, deja el café, el pancito, deja los taquitos. Sobre todo los taquitos al pastor, esos no se deben de comer, porque son al pastor. ¿Quién quiere la revelación? El ayuno te da revelación. Yo les he contado, vamos en un avivamiento lindo, poderoso, y me dice el Espíritu de Dios, préstame tu boca, préstame. Aquí al oído, hermano, gozándome con él. Y me decía, vas a ver lo que voy a hacer esta noche. Y pasaba sobre la iglesia, un mover poderoso de su presencia. Y le decía, ¿cuándo me vas a dar eso? A tu tiempo, a tu tiempo. Orando y ayunando, he oído la voz de Jesús y he oído la voz del Espíritu Santo. Son dos voces diferentes, casi igual, como tierno, seguro, poderoso, pero ha sido un proceso de dejar de comer para buscar las cosas espirituales. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Tienes que empezar a pedirle al Señor discernimiento a través del ayuno y de la oración. Mientras no ores ni ayunes, no la podrás oír la voz. No puedes. Fíjate, te doy un ejemplo. Jesús dijo, lo que yo hablo es porque me lo da el Padre. ¿Y cuántas veces ayunó Jesús? Dice que en una ocasión 40 días y 40 noches. Él lo hizo para darnos ejemplo. Y él oyó la voz del Padre. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús en una ocasión? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. No solo lo oyó Jesús, sino que lo oyeron ¿quiénes? Los discípulos. 2 veces. 1 en el bautismo y 2 en la transfiguración. Jesús oyó la voz del Padre. ¿Por qué oyó la voz del Padre? Usted me está diciendo, ¿por qué Él es Dios? No, Jesús su ministerio lo hizo como hombre. Para darnos ejemplo. Él no necesitaba ayunar, pero ayunó para darnos ejemplo. El apóstol Pedro estaba en ayuno y tenía un hambre y le dijeron, hermano, ya va a estar la comida. Y a él se le estaban comiendo, ¿verdad? La chiquita, la grande a la chiquita se le estaba comiendo. Y entonces, fíjense bien, le presentaron una película, tuvo un éxtasis, un lienzo, se le apareció un lienzo. ¿A quién? A Pedro. Gracias, hermano, por estar atenta. A Pedro. Y le dijo la voz, mata y come. Pedro, mata y come. ¿En qué estaba él? Él estaba en ayuno y en oración. Allí es cuando oyes la voz de Dios. Pedro había oído la voz de Jesús cuando él estaba en lo natural. Ahora Jesús ya había resucitado, ya estaba en los cielos, pero ahora él tiene un éxtasis. Pedro, mata y come. Señor, le dice, todos esos animales son inmundos y yo nunca he comido. Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Y el rollo se volvió a poner en su lugar. ¿Qué le enseñó el Señor? Dios le enseñó que Él había limpiado a los gentiles igual que a los judíos con su preciosa sangre.
tuvo una revelación, aleluya, una revelación que él jamás hubiera podido recibir de la ley judía. Dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que ama al judío, que ama al gentil, que ama a todo el mundo. Por eso murió el Señor. Gloria a Dios. La revelación viene por el ayuno y la oración. Cuando yo he querido cosas curiosas, yo se las he pedido a Dios. Por ejemplo, una cosa curiosa que le dije al Señor, me invitaron a predicar y le digo, ¿sabe qué, Señor? Quiero que me reveles cómo es esa iglesia. Quiero saber cómo es la iglesia donde voy a ir a predicar. Me dormí y el Señor en sueño me hizo pasar por la iglesia. Cuando llegué a predicar a esa iglesia, ya sabía, era exactamente como el Señor me la había mostrado. Y hay muchas curiosidades que uno le pide a Dios cuando estás en esa íntima comunión con Dios. Porque como íntimos, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Pero tienes que andar en plena comunión. Hermanos, Él es un consejero profesional. Aleluya. No gastes dinero buscando hombres. Busca mejor al Señor. Ora, ayuna y dile, Señor, necesito este consejo. Y vas a ver que sí. Aquí te puse un consejero. Número 3. El Espíritu Santo es alguien que se llama para confortar. Para confortar. ¿Cuántas veces nos sentimos decaídos? El esposo o la esposa no cambia. Nos sentimos desanimados. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi finanza? Tengo tantas deudas. No puedo más. O sea, ¿cuántas veces te has sentido que estás entre la espada y la pared? El Espíritu Santo vino para resolver ese problema en cada uno de sus hijos. Aleluya. Por ejemplo, en el mundo griego y romano, el Paracleto, el Consolador, era llamado cuando una compañía de soldados que se encuentra deprimida y desanimada. ¿Te imaginas? Una compañía de soldados deprimidos ahí con sus armas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos peleando o no seguiremos peleando? Y entonces llamaban a alguien para que los levantara y, hermanos, le metieran el patriotismo por lo cual estaban peleando, etcétera, etcétera. Un experto en levantar a una compañía de soldados caídos para que sigan en la guerra. El Espíritu de Dios vino para levantar el ánimo de su pueblo caído. ¿Cuántos dicen amén? Para su pueblo deprimido. ¿Cuántas veces te pega la depresión en la semana? El Consolador vino para quitarte esa depresión. ¿Por qué te deprimes? ¿Qué te deprime? Esa es la pregunta. ¿Por qué te deprimes? Pues ya tienes a alguien experto en levantarte de la depresión. El Espíritu Santo. Te presento al Espíritu Santo para que alejes de tu vida toda depresión, toda soledad, toda tristeza, si vienes a Él. Aleluya. No estás solo. Él vino para estar con nosotros y enfrentar la vida con valor. Levántate en el nombre de Jesús. No estás solo. Cristo mandó a un experto para levantarte de la depresión y de la soledad. Gloria a Dios. Tal vez un joven dice, a mí nadie me quiere, ni siquiera en la escuela me dicen un piropo. No te apures, si esto te deprime, cuéntaselo